Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 6 del curso de aplicación de uñas acrílicas. En esta clase vamos a realizar la técnica más imprescindible en lo que es diseño de uñas y estoy hablando de la técnica de encapsulado, mis amores. Así que vamos a comenzar, trabajaremos con un tip transparente, belleza. Voy a colocar lo que es mi tip, estoy utilizando la resina que he utilizado también en la clase anterior. Así que vamos a colocar de esta manera nuestro tip. Aquí me salto todo lo que es el proceso de preparación, belleza. Voy a estar trabajando aquí con mi modelo de silicona que nunca se cansa, así que vamos a estar haciendo esta aplicación. Bien, entonces ya que tengo pegadito mi tip, vamos a preparar el tip de la misma forma que lo hemos hecho en las clases anteriores, así que pues voy a limar laterales, punta y también voy a limar la unión entre lo que sería el tip y la uña natural. En este caso, como estoy trabajando pues en un dedo de práctica, no voy a utilizar el ablandador de tip porque no es una uña natural, ¿vale? Entonces así que voy a limar directamente simplemente esta unión para devastar esta zona del tip y que me quede súper parejito. Ya que tengo listo este limado, voy a limpiar muy bien cualquier residuo de polvo para comenzar ya mi aplicación de acrílico. Voy a estar trabajando con este cover, puedes utilizar el cover que más te guste, corazón, ya sabes. Y voy a estarlo utilizando en perlas pequeñitas, ya que tengo que ir controlando la cantidad de producto, porque belleza, te cuento que la técnica de encapsulado consiste en ir agregando distintas capas de producto. En este caso estoy aplicando lo que sería mi primera capa, que es la capa de base, que es la capa donde doy color de fondo. Después viene la capa de decoración y finalmente ya la capa de encapsulado. Así que tenemos que ir controlando la cantidad de producto porque si no, pues terminamos con una masa gruesa de producto que nos quitaría muchísimo tiempo de limado y es lo menos que queremos. Así que lo que más te recomiendo es ir controlando desde la aplicación la cantidad de producto para que no te suceda eso. Bien, ahora voy con este acrílico que, como puedes ver, este acrílico ya tiene la decoración incorporada. De este tipo de acrílicos vas a encontrar un montón, belleza. Todas las marcas de acrílico, todas las marcas profesionales para uñas tienen este tipo de productos que ya vienen con decoración, con color, con cositas para decorar nuestras uñas, para hacer realmente este tipo de trabajos que son los encapsulados. Entonces voy a aplicar una pequeña cantidad, fíjate cómo lo llevo como si estuviera trabajando en un baby boomer hacia arriba, para difuminar un poquito estas escarchitas. Ahora voy a utilizar esta otra decoración, que este es papel celofán, y lo que voy a estar haciendo es pues cortarlo en láminas pequeñitas para poder encapsularlo. Realmente tú puedes encapsular en tus uñas la decoración que quieras. Solamente cuando trabajas con acrílico es muy importante que verifiques antes de encapsular que no se despinte con el monómero, que resista el monómero o que no se estropee con el monómero, porque puede haber decoraciones que al contacto con el monómero pierden su color o pierden su textura y comienzan a desbaratarse literalmente. Entonces es importante que resistan el monómero. Entonces aquí fíjate cómo aplico una cantidad de monómero bien húmeda, porque esto me va a servir como pegamento para ir colocando mi celofán. Así una perlita bien húmeda, como acabas de ver, para no agregar volumen y simplemente me ayude como adhesivo. Entonces voy colocando de esta manera las tiras de papel celofán, que va a dar un brillo espectacular a este encapsulado. Ya lo verás al final, va a quedar precioso. Ahora sí, ya lo que voy a hacer es comenzar a encapsular. Ahora la capa de encapsulado voy desde arriba hacia la punta. No me voy desde zona de cutícula específicamente, porque en cutícula necesito que quede pues bien planita, bien sellada mi zona de cutícula. Así que comienzo un poquito más de abajo y voy a trabajarlo todo con acrílico cristal o acrílico transparente, que es el acrílico básico que utilizamos para encapsulados. ¿Es el único? No, también puedes utilizar el rosa translúcido, incluso puedes utilizar algún tipo de acrílico que tenga
tenga microglitters o escarchas muy finitas. Recuerda eso, solamente que sean muy finitos los brillos se puede utilizar para encapsular. Entonces, en este caso yo me voy con el tradicional, el básico, que es el transparente. Lo aplico de esta forma y voy simplemente colocando las perlitas y lo voy uniendo. Es importante que trabajes con las perlitas un poco más húmedas de lo normal para que puedas hacer esta unión sin problema y te quede pues bien lindo tu encapsulado. Ahora sí, ya con la última capa de encapsulado, ahora sí terminamos de dar estructura también a la uña y terminamos de dar la altura correcta y todo. Solamente hay que tener mucho cuidado con las primeras capas de acrílico, lo que es la capa de color y la capa de diseño, para que no te pases en cuanto al grosor de la uña. Ahora vamos a realizar nuestro limado. Fíjate cómo voy primero por laterales, limando el filo lateral y la zona lateral de la superficie, inclinando mi lima hacia arriba, como puedes ver aquí, te lo muestro en el video. Limamos los dos laterales y la punta para comenzar con nuestra cuadratura. Recuerda que siempre ese es el primer paso para el limado, ajustar bien y delimitar bien lo que es los bordes laterales y punta para definir correctamente la estructura de nuestra uña. En este caso que se trata de una uña cuadradita. Entonces hacemos de esta forma y después ya vamos a limar todo lo que es la superficie. También igual manteniendo nuestra lima recta para no distorsionar la estructura, para no deformar la estructura de nuestra uña. Hay que tener mucho control de la lima, belleza, porque aquí en la manera en la que tú manipulas la lima y colocas la lima sobre tu uña para realizar esta fricción y para ir pues devastando y acomodando todo lo que es el producto. Muchas veces en una mala posición lo que terminan haciendo es deformando la estructura de la uña. Así que hay que tener mucho cuidado de la colocación de la lima en este procedimiento. Ya que terminé, pues ya tengo lista mi uña para aplicar top coat. Voy a aplicar una capita de top coat y mira nada más esta hermosura, belleza, este brillo espectacular. Por supuesto, este top coat lo voy a curar y ya tengo terminada lo que será mi primera uña, mi primer encapsulado que vamos a hacer en esta práctica. Mira esta belleza, aquí te lo muestro. Ahorita lo vamos a ver desde los laterales también para que vayas viendo la estructura. No tiene que quedar gruesa, esto tiene que quedar igual en las mismas dimensiones que las uñas normales que hacemos. Aquí este desnivel que ves es mi manera de preparar mi uña de silicona, que tiene otro tip en la base. Por eso ves ese como desnivel, esa imperfección aquí. Bueno, mi manita de silicona así es. Entonces así te muestro. Mira qué hermosos reflejos. Me encantó este encapsulado. Realmente este papel celofán es espectacular. Si lo que buscas es un look súper brillante en un encapsulado así súper intenso, te lo recomiendo demasiado. Bien, ahora vamos a hacer otra más. Aquí voy a comenzar con un tip natural, igualito lo vamos a adherir de la misma manera que el tip anterior. Vamos a colocar nuestro tip presionando un poquito y vamos a hacer toda la preparación y los ajustes también de mi tip. Estuve indecisa entre si dejarlo en una estructura, una punta coffin, o cambiarlo a una punta almendra, porque no hemos hecho almendras en esta clase, pero decidí dejar la almendra para un próximo video, belleza. Así que vamos a dejarlo así en una estructura coffin y lo único que voy a hacer pues es ajustar los laterales y la unión de los tips, en este caso también igual que en la uña anterior. Entonces hacemos toda lo que es la preparación de nuestro tip. Y después de eso vamos a limpiar muy bien, que no quede ningún residuo de polvo para que no interfiera con nuestro trabajo. Ahora voy a utilizar este acrílico, belleza, que es una mezcla que yo preparé y que te muestro cómo hacerla en mi canal secundario, que te invito a seguirme también por allá en Next Nails Art, Relaxing y Art, que te va a encantar, belleza. Ahí te voy a compartir
muchos más videos en un formato diferente que espero que te guste. Así que ahí tenemos cómo preparé esta mezclita y ahí lo puedes encontrar. Aquí te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Revisa la descripción que ahí te dejo enlaces importantes, corazón. Bien, entonces voy a aplicarlo y voy a ir trabajando un baby boomer igual como lo hicimos en la clase anterior, belleza, fíjate. Pero en hay que asegurarnos de que la capa sea muy delgadita. Aquí empiezo igual, lo mismo, fíjate cómo trabajo con capas más finitas, más delgaditas, porque en este punto no estoy buscando hacer estructura, solamente estoy buscando generar mi base de color, ya que, bueno, tengo que aplicar mi encapsulado, como ya te lo mencioné. De esa forma voy a evitar terminar con una uña demasiado gruesa que después me quite mucho tiempo en corregir en el limado. Bien, entonces aquí voy sellando la zona de cutícula y llevamos suavemente hacia abajo. El truco es trabajar con poco producto y que esté más húmedo de lo normal. Y bien, ya que tengo mi base lista, mira, aquí me faltaba agregar un poquitito más porque había un desnivel bastante marcado y necesito que mi base esté bien parejita para colocar la decoración que voy a encapsular. Ya que tengo esto listo, fíjate, tiene que quedar bien parejita la base. Incluso voy a pasar el pincel de esta forma con el cuerpo del pincel aplanando el producto para que me quede súper parejito. Voy a trabajar con estos stickers, belleza, y voy a encapsular estos stickers que son stickers en 3D. Tienen un poquito de altura, un poquito de relieve, son muy bonitos. Pero antes voy a verificar que resistan el acrílico, que no se me vayan a despintar. Así que hacemos esta prueba y esto lo puedes hacer con cualquier decoración que quieras encapsular. Le pasas tu pincel empapadito de monómero de esta forma y si no se despinta, no se altera para nada tu decoración, entonces es apta, puedes encapsularla sin ningún problema. En este caso estos stickers son plastificados, así que por eso se pueden encapsular sin ningún problema, pero no va a ser el caso en todos los stickers, así que ten cuidado. Entonces voy a colocar mis stickers de esta forma, así sobre mi acrílico. Mi acrílico ya está seco, entonces puedo adherirlo sin ningún problema. Y voy a estar colocando pues estas hojitas, ahí creando mi composición floral. Ya que tengo listos mis stickers, voy a utilizar un poquito de acrílico cristal, de acrílico transparente, para ir colocando también un poco de pigmento en hojuelas. Estos flakes, que también es una decoración sumamente versátil y que me encanta utilizar en todo tipo de encapsulados porque queda súper linda y es muy fácil de utilizar, es muy planita, no te agrega volumen, así que todas estas decoraciones que son planitas son súper fáciles de utilizar. Ya en siguientes clases iremos utilizando otro tipo de decoraciones para que vayas viendo ¿cuáles son las estrategias a utilizar también cuando trabajamos con decoraciones de más altura? Bien, entonces, aquí voy a colocar un poquito de flakes de esta forma, así de forma estratégica, y ya que tengo listo todo, ahora sí comienzo mi encapsulado. Desde arriba y voy llevando hacia abajo suavemente el acrílico para pues terminar de cubrir todo lo que es mi decoración, que en eso consiste el encapsulado, es como un recubrimiento que hacemos a la decoración. Entonces aquí ya tengo mi primera perla, voy con la segunda perla que la coloco desde donde me quedé. Fíjate cómo está un poquito más húmeda de lo normal, esto es así para que yo pueda sin ningún problema unirla con la perla anterior y que me quede todo una capa uniforme de producto. Ya que termino esto, hago palmaditas con el cuerpo de mi pincel para que todo vaya quedando súper parejito. En la medida en que tu aplicación te quede mejor, desde que vas manipulando el pincel, belleza, vas a tardar mucho menos en tu proceso de limado. Entonces aquí voy a dar terminado con el limado, como lo hago siempre, belleza. Y ya que tenemos esto listo, todo mi limado terminadito, limpiamos muy bien nuestra uña y entonces podemos aplicar nuestro top coat. Por supuesto, si tú quisieras realizar alguna clase de adición a tu diseño, mano alzada, un poquito de pintura, en este
este momento es cuando puedes hacerlo también. Entonces aquí aplico el top coat, mira qué precioso que queda, no se distorsiona para nada el color ni la forma del sticker, son completamente aptos para esta técnica de encapsulado. Y así este es el resultado, me encantó, belleza, de verdad. Cuéntame qué te pareció, cuál de los dos encapsulados han sido tus favoritos, que me encantará leerte en los comentarios. Si tienes alguna duda también puedes dejármelo saber, que yo estoy pendiente de sus comentarios y trato de responder la mayoría, belleza. Entonces, ahora sí, corazón, estás lista para pasar a la clase número 7, donde vas a aprender otra técnica también súper utilizada en diseño que te va a encantar, corazón. El enlace lo tienes aquí en tu pantalla o en la descripción del video, y recuerda que si te perdiste alguna de las clases anteriores, también en la descripción tienes el enlace al curso completo para que los veas desde el inicio y no te pierdas nada, porque este curso está espectacular, corazón. Nos vemos en la siguiente clase.